Hola explainers, hoy vamos a hacer pan pita o también conocido como pan árabe. Es un pan plano muy suavecito, muy popular y que es ideal para rellenar. Vamos a la cocina. Agregamos en un bowl 235 gramos de harina todo propósito, 79 gramos de harina integral, 5 gramos de levadura instantánea, 5 gramos de azúcar, 5 gramos de sal, 228 gramos de agua, idealmente sin cloro, y por último 15 gramos de aceite de oliva virgen extra. Combinamos los ingredientes hasta que todo esté bien integrado. Esta masa debe quedar un poco más hidratada que las que hemos hecho anteriormente, así que será un poco más pegajosa. Amasamos por aproximadamente 7 a 10 minutos. Podemos hacerlo a mano o con ayuda de una batidora. Si lo haces en batidora, recuerda utilizar velocidad 1, máximo 2, ya que no queremos dañarla. Generalmente se rellenan con vegetales, falafel y se comen tal como si fuera un sándwich. También se utiliza para comer hummus, al final les dejo un enlace a mi receta, o baba ganoush, que es un esparcible parecido al hummus pero que se realiza a base de berenjena. Una vez tengamos el gluten bien desarrollado y la superficie esté lisa, pellizcamos la masa para saber si está bien la humedad. El truco que aprendí es que debe pegarse un poco a los dedos. Ponemos en un recipiente engrasado y dejamos fermentar hasta que haya doblado su tamaño. No olvides taparla con un paño húmedo para que no se seque la superficie. Una vez haya fermentado, desgasificamos la masa, la sacamos del recipiente y formamos un cilindro. Aquí vamos a cortar en 8 piezas o en 8 porciones y con cada una de ellas vamos a formar una bolita. Esparcimos un poquito de harina, aquí les pido que sea la menor cantidad posible por favor porque no queremos secar la masa, y estiramos cada una de las bolitas. La masa no debe quedar muy gruesa ni muy delgadita. Después de haberlas estirado todas, traten de ponerlas en una bandeja enharinada o en una superficie también enharinada. No las pongan una encima de otra porque les va a pasar esto. Se les van a pegar, así que aprendan de mis errores. Precalentamos el horno a 230 grados centígrados o 482 grados Fahrenheit. La temperatura en esta receta sí debe ser muy alta para poder permitir que se infle. Esto es lo que debe pasar en el horno. Debemos lograr que se infle como un globito y por esta razón es que necesitamos que la masa sea húmeda para poder generar vapor interno, y por otro lado que el gluten esté bien desarrollado para que pueda atrapar todo ese vapor y hacerlo crecer. Cuando hayamos terminado, los panes deberían verse así. Les voy a mostrar uno relleno. Vamos a ponerle hummus. La receta de este hummus cremoso se los dejo al final. Falafel y las verduras que encontré en la nevera. Esta idea es buenísima para cualquier momento del día y como les contaba antes, podemos empacarlo y transportarlo tal como si fuera un sándwich. Como siempre, te dejo por aquí 2 videos para que sigamos descubriendo juntos recetas deliciosas y basadas en plantas. Nos vemos muy pronto.